Si alguien hiciera la pregunta, ¿por qué crees lo que crees? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues depende. ¿Por qué creo que la gravedad funciona? Pues porque la he visto, porque tengo evidencias. Hay muchas cosas en las que creo porque tengo evidencias clarísimas. Hay otras cosas que creo por otros motivos. Creo que mi hijo me quiere y creo que quiero a mi hijo, ¿no? Creo que los Beatles son la banda que cambió la música para bien para todo el resto de la humanidad. Creo que The Warning sigue siendo, es en este momento la banda de rock más impresionante que te puedes echar en los tímpanos. Creo que Van Gogh es un genio y probablemente el pintor más impresionante que ha habido en la historia de la humanidad. Creo en muchas cosas por razones muy distintas. No hay un solo origen de las creencias. Puedo asegurar que hay ciertas creencias que no mantengo por falta de evidencias, porque son creencias que para sostenerlas se requeriría tener evidencias, como sería la existencia de una deidad, o la presencia de los extraterrestres, o el chupacabras, o el yeti, o el pie grande. Al no haber evidencias de la existencia de eso, pues me quedan en mi cabeza, quedan en el lugar del hombre lobo, Caperucita Roja y los unicornios. Hay razones en las que hay momentos en que hay ciertas creencias que demandan evidencia para poder asumirlas, otras no. Otras son meramente intuitivas o son experienciales personales que siempre las puedes tener en duda por si te estás equivocando, pero mejor no hagas eso. Los motivos por los que creo lo que creo son enormemente diferentes y dependen de muchísimas cosas a mi alrededor. Así que la respuesta es esa. No creo que sea satisfactoria para ti, porque a toda la gente le gusta una respuesta así sencilla y bonita, ¿no? Ya lo decíamos con los que viven 100 años. Todos los que viven 100 años tienen un secreto y comparten el secreto. No. La realidad es compleja y en el caso de las creencias, y en el caso de todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra humanidad esencial, son aún más complejas.